en este bloque, en este micro especial llamado Argentinos sin domesticar. En esta oportunidad me encantó, no se lo pierdan, ¿te gusta la historia? Y esta historia tiene que ver con la región, con la zona, muy cerquita nuestro, ¿eh? Las dos historias que va a contar Beto en esta oportunidad. Una se trata de la mayor guerra o de la batalla más grande en territorio nacional que se produjo acá, muy cerquita, en Quebracho Herrado. La batalla de Quebracho Herrado, que queda acá pasando San Francisco, ¿no? Por ahí queda, por esa zona. Y la otra nos habla acerca de, ¿quién no ha escuchado alguna vez esa canción? Creo que es un balsecito, ¿no? La pulpera de Santa Lucía. Histórico, canción que todo el mundo tarareó o bailó en algún momento. La pulpera de Santa Lucía, que también vivió hasta su muerte acá en la zona, en el departamento San Justo, muy cerquita nuestro. Pero no te digo más, escuchá estas dos historias en Argentinos sin Domesticar TV con Beto Gaitán. Dale. Domesticar TV. En el día de hoy vamos a recordar una efeméride que ha quedado olvidada dentro de la historia argentina, pero que fue pero muy importante en una época convulsionada del siglo XIX, 1840, un 28 de noviembre justamente de 1840. Muchas veces nosotros hemos hablado de que nuestra región, como es comparativamente hablando en términos históricos con otras regiones de la Argentina, ciudades fundadas por los españoles que tienen 450 años, nuestras poblaciones que fueron fundadas a fines del siglo XIX a partir del modelo agroexportador, pareciese que no tienen ninguna vinculación con la etapa histórica de la Argentina, la etapa de la Guerra de Independencia o la etapa esta justamente de 1840, la de las guerras civiles, la época del rosismo. Y fíjense que estamos pero muy equivocados, porque hoy se celebra un aniversario más de una de las más terribles batallas en las que se enfrentaron unitarios y federales un 28 de noviembre de 1840, muy cerquita de aquí. Muy cerquita, pasando San Francisco, en Quebracho Herrado. La batalla de Quebracho Herrado, una de las batallas más sangrientas, más numerosas en cuanto a combatientes que se enfrentaron en ese lugar. Los protagonistas, justamente Manuel Uribe, quien había sido presidente de la República Oriental del Uruguay, Juan Galo Lavalle, uno de los héroes de la Guerra de Independencia, uno de los hombres que había luchado con San Martín, otro protagonista de esta batalla, de este enfrentamiento, que si bien no estuvo directamente en la batalla, va a ser Gregorio Arauz de la Madrid, uno de los lugartenientes oficiales del mismísimo Manuel Belgrano en el Ejército del Norte. A ver, es muy importante decir esto, y ahí apuntaba, nuestra historia, nuestra región tiene historia, está vinculada a muchos hechos de la historia argentina, pero que no están profundamente investigados, o en su defecto las investigaciones que han hecho historiadores de la región, historiadores locales, como no tienen esas cámaras y esas luces de Buenos Aires, no están bien consideradas, o de alguna manera despectivamente se consideran las investigaciones que ellos hacen. Hay muchísimos trabajos sobre la batalla de Quebracho Herrado, y nuestra región oculta muchas veces esa historia por desconocimiento, y también surgen mitos, porque la batalla de Quebracho Herrado tiene varios mitos. Por ejemplo, ¿quién no escuchó alguna vez ese balsecito criollo, La pulpera de Santa Lucía? ¿Recuerdan? Bueno, parece, según la historia oficial, la pulpera de Santa Lucía, que era de la parroquia de Santa Lucía en Buenos Aires, que había sido conquistada por un payador
seguidor de Lavalle. Allá cuando moría el 40 se la roba y se la lleva, según la historia oficial y sobre todo muy acorde a los intereses de las publicaciones de Buenos Aires, se la lleva a Uruguay. Pero sin embargo, hay otros historiadores que dicen que justamente la pulpera de Santa Lucía, junto con este payador de apellido Bustos, que era unitario, cuando moría el año 40, integró las filas del ejército de Juan Galo Lavalle, junto con un montón de civiles que escapaban de la persecución de Juan Manuel de Rosas, el poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con su mazorca que perseguía justamente a los opositores. Estamos en uno de los años más convulsionados. Entonces, la historia no oficial dice, y se ha convertido en uno de los mitos, que la pulpera de Santa Lucía estaría enterrada en la Villa Concepción del Tío, acá, muy cerca de nosotros. Sin embargo, como dijimos antes, son esos mitos, esas historias que ocultan nuestra región. Y hay muchas de esas historias. Volvamos a nuestra efeméride. El 28 de noviembre de 1840 se da, dijimos, la batalla de Quebracho Herrado. Se enfrentan dos ejércitos muy importantes, el de Uribe, de Manuel Uribe, brigadier general Manuel Uribe, que estaba al frente de las tropas del brigadier general Juan Manuel de Rosas, que venía persiguiendo a Juan Galo Lavalle, que había sitiado la banda oriental, que después estuvo muy cerquita de Buenos Aires y no se animó a ocupar Buenos Aires, la Buenos Aires de Rosas, y decide escapar hacia la provincia de Córdoba, porque ahí se encontraba justamente Gregorio Araoz de la Madrid con un ejército muy importante y habían conformado una liga unitaria que tenía su centro ahí en Córdoba. El objetivo entonces de Lavalle era encontrarse con la Madrid y conformar un ejército más fuerte y atacar ahí sí a Buenos Aires. La cuestión es que junto al ejército de Juan Galo de Lavalle, que de paso hay que decir fue el responsable de ejecutar, de fusilar a Manuel Dorrego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, otro grande de la historia de la guerra de independencia. Fíjese lo difícil y lo raro que fue nuestra historia argentina, ¿no? Por eso San Martín no quiere quedarse en Buenos Aires cuando regrese a su campaña libertadora, porque los héroes que lucharon juntos contra el poder español en la guerra de independencia, que quedaron acá en las Provincias Unidas, luego se enfrentaron en las guerras civiles. Y Lavalle llevaba en su conciencia el asesinato de Manuel Dorrego, el gobernador de Buenos Aires, y entonces también estaba siendo perseguido por estas cuestiones. Uribe lo tenía cruzado porque había sido presidente de la República Oriental de Uruguay y gracias al sitio justamente de Juan Galo Lavalle había perdido la presidencia. Entonces había enconos personales, orgullos y también el enfrentamiento de unitarios y federales. Cuestión es que el ejército de Juan Galo Lavalle avanza por la provincia de Santa Fe, perseguido por el ejército de Uribe, pero va a llevar consigo una cantidad muy importante de civiles antirrosistas que ya no querían vivir en la provincia de Buenos Aires, producto de las terribles persecuciones de la mazorca del gobernador Rosas. Entonces eso también cuenta la historia que atrasó el avance de las tropas de Lavalle y debían encontrarse en un lugar acá en la provincia de Santa Fe. Posiblemente se estima que debería sido lo que hoy es la localidad de Angélica, en la provincia de Santa Fe, donde había una posta. En las postas se formaban, que eran lugares de descanso de los carruajes y los caballos y los jinetes y los transeúntes, pues no había rutas en aquellos tiempos, que eran pequeños lugares donde estaban vinculados con una aguada, con un pequeño lugar donde había agua. Entonces ahí, en lo que hoy se supone que era Angélica, ahí estaba una de las postas que se iba a encontrar con Lavalle, con la Madrid. Se van a desencontrar, no va a llegar a tiempo Lavalle, y entonces va a girar, va a orientar a sus tropas junto con 60 carretas llenas de civiles que llevaban no solo las personas, sino sus objetos personales y varios tesoros que también han contribuido a conformar otro de los mitos, que es el tesoro de Lavalle. Demora mucho la caravana y va a tratar de llegar a la aguada de la posta
del Quebracho Herrado. Y bueno, cuando trata de llegar ahí buscando agua para sus caballos y para ellos mismos, hay que decir también que el desconocimiento de la zona hizo que el general Lavalle pasara por algunos campos donde había unas hierbas que eran totalmente nocivas, como el romero y otros más, que eran nocivas para los caballos, y perdió mucha caballada en aquel momento. Los ejércitos de estos hombres, 6.500 unitarios y 4.500 federales, se van a encontrar entonces en la posta, en la aguada de Quebracho Herrado, en la posta de Quebracho Herrado, y el 28 de noviembre se da esa terrible batalla. Imagínense, ejércitos, caballería, artillería, infantería, más de 11.000 hombres enfrentados en ese campo de batalla con 60 carretas de civiles. La batalla comenzó al mediodía, terminó a las 4 de la tarde. El resultado fue el triunfo de las fuerzas federales y marcó de alguna manera el inicio del fin del unitarismo en las provincias unidas del Río de la Plata. Juan Lavalle se dispersa con sus soldados, quedan atrás más o menos 500 prisioneros, que la mazorca justamente de Juan Manuel de Rosas, que venía a la vanguardia del ejército de Uribe, los va a capturar. Algunos los pasaron a degüello, inclusive civiles, y a los otros se los llevaron a santos lugares en la provincia de Buenos Aires, donde funcionaba el cuartel general de la mazorca. Se los llevaron caminando, muy pocos llegaron. Hay que decir que Lavalle, con lo que quedaba de su ejército, se van a encontrar con Gregorio Arauz de la Madrid. Ahí se van a reprochar entre ellos por qué no se habían encontrado en lo que era la otra posta que dijimos que posiblemente sea la localidad de Angélica. Se van a encontrar en la Villa Concepción del Tío, acá cerquita, en la Villa Concepción del Tío. Ahí van a unir fuerzas y Lavalle va a continuar su derrotero hacia el norte. Ese derrotero hacia el norte es recordado en una obra maestra de la música y del poema de justamente Eduardo Falú y de Ernesto Sábato, que se conoce como Romance de la muerte de Juan Lavalle. Volviendo a nuestra batalla, debemos decir que triunfan las tropas federales, 500 prisioneros, más todo el parque y el armamento que van a recuperar, y como dijimos, en las consecuencias directas va a ser el triunfo del federalismo sobre las tropas o el movimiento unitario a lo largo de todas las provincias unidas del Río de la Plata. Varios mitos, dijimos, se construyen alrededor de esta batalla tan poco recordada en nuestra región. Uno es el de que justamente el payador que se roba a la pulpera de Santa Lucía habría estado en el ejército de Lavalle, escapando de la persecución rosista, y que terminaron viviendo en la Villa Concepción del Tío. Inclusive hay varios libros, uno de ellos se llama Lanzas Furiosas, que habla sobre este hecho, y el otro de los mitos que construye la batalla de Quebracho Herrado fue el famoso tesoro de Lavalle, porque, como dijimos, muchos civiles, hombres, mujeres, familias enteras, niños, llevaban también en esas carretas sus pertenencias personales. Y también se ha construido así el mito de que qué pasó con ese tesoro, habría quedado enterrado en alguna de las zonas donde nosotros estamos viviendo. Bien, finalmente Juan Lavalle va a escapar de Córdoba hacia el norte, a Tucumán, y en Tucumán va a ser asesinado, y era perseguido aún todavía por las fuerzas federales, porque el objetivo era capturarlo vivo, y el objetivo también, como era muy común en aquellos momentos, era degollarlo y clavar su cabeza en una pica en la que hoy es la Plaza de Mayo. Sus soldados fieles, cuando es asesinado allá en Tucumán, trasladan el cadáver. Estamos hablando de noviembre, diciembre, ya en pleno verano de nuestro país. El cadáver entra en descomposición y ellos deciden descarnar el cadáver, sacarle toda la carne en descomposición, conservar los huesos, y lo que no querían era que los federales obtuvieran su cabeza. Entonces ahí está el otro mito. Los huesos de Lavalle pasaron de Jujuy a lo que hoy es Bolivia, y ahí estuvieron durante mucho tiempo hasta que después fueron regresados a Buenos Aires, y hoy está enterrado en el cementerio de Recoleta, donde también está enterrado Dorrego, que él había fusilado, donde también está enterrado Rosas, donde también está enterrado Sarmiento, etc.
etcétera, etcétera. Sí hay que decir que los restos de Juan Lavalle solo es el cuerpo, la cabeza jamás se la encontró porque uno de sus soldados las conservó dentro de una cantimplora con un alcohol especial para tratar el cráneo, para tratar de que no lo obtuvieran como trofeo los federales. Bien, de esta manera terminamos una de las historias misteriosas, curiosas, poco conocidas de nuestra región. La batalla de Quebracho Herrado. Acá, muy cerquita. Cada vez que pasen de San Francisco hacia el sur, yendo para Las Varillas, ahí van a encontrar un cartel en una curva donde se recuerda, ahí donde está Quebracho Herrado, la localidad, se recuerda la batalla de Quebracho Herrado. Una de las batallas más sangrientas, más grandes dentro de nuestro territorio argentino. Fíjense que la batalla de San Lorenzo solo enfrentó 200, 300 hombres entre españoles y los granaderos de San Martín, y esta enfrentó más de 10.000 soldados.